Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este miércoles. Estamos ya a miércoles 12 de marzo del 2025, en la mitad de la semana. Bienvenidos, ojalá que todo esté bien, que la lluviecita no nos afectó mucho, pero estamos muy contentos y estamos muy felices de poder estar aquí en esta emisión en vivo de Radioterapia Directo a la Conciencia, y que por cierto puedes acompañarnos, puedes dejarnos tu comentario en este chat en vivo que acabamos de encender para que tú estés y nosotros estemos en contacto y nos pongamos así como que muy comunicativos. Bien, pues fíjate que hoy me gustaría muchísimo, quiero platicar contigo algunos de los temas que se vuelve de alguna manera recurrente, porque pues los sentimientos de culpa no terminan nunca. No es porque una persona no termine con ellos, sino porque muchas personas siguen con ellos de diferentes maneras. Y hoy te voy a platicar de los diferentes tipos de sentimientos de culpabilidad, porque son varios, no todo el tiempo son exactamente iguales, y como vamos a ver, pues no todas las culpas son iguales. Y vamos a ver con detenimiento los diferentes sentimientos de culpabilidad, cómo afrontarlos y de alguna manera cómo eliminarlos, cuando menos en gran parte de nuestro menú de emociones negativas, de cosas que nos han dejado huella, que nos han hecho sentir culpables, incluso que es uno de los sentimientos más incómodos. Porque uno puede llegar a declararse culpable o sentirse culpable de algo que hizo o que no hizo. También por omisión se siente culpa, pero cuando te señalan y te dicen tú eres el culpable, que por cierto también vamos a ver esa sutil diferencia entre culpabilidad y responsabilidad. Porque no es lo mismo, aunque suene así como que muy parecido, pero sabes, de repente puede parecernos como que es lo mismo, culpable, responsable. Pues un poquito no, porque mira, según la Real Academia de la Lengua, la RAE, se define culpable como aquel que tiene la culpa de algo y lo siente y lo experimenta como un sentimiento muy profundo que no todo el tiempo podemos definir o descifrar, por decirlo así, mientras que responsabilidad, o sea, quien es responsable, se siente como obligado a responder de algo o por alguien. La gente responsable, los padres responsables, los hijos responsables, o sea, cuando nos sentimos obligados a responder de algo o por alguien, que suena diferente a la culpa, que es cuando sentimos la culpa de algo o por algo
que no es lo mismo culpabilidad que responsabilidad. Bueno, dicho lo anterior, la principal diferencia reside en que la culpa, que es algo que se tiene, que se siente, que se experimenta de alguna forma, mientras que la responsabilidad es algo que hay que hacer. O sea, yo siento culpa, entonces ¿qué voy a hacer con la culpa? Yo me siento culpable, entonces ¿qué voy a hacer con mis sentimientos de culpabilidad? Y ahí marca la enorme diferencia, culpa, responsabilidad. O sea, es difícil, dicen algunos expertos, que el culpable encuentre solución a lo que ha hecho. En los años que hemos tenido para atender público, gente, personas, nos hemos dado cuenta de que los sentimientos de culpa o la culpabilidad no se cambia. Puede de alguna manera reducirse al grado de que ya no nos afecta la culpa y ya no actuamos en base a los sentimientos de culpa, que son muchos, como los vamos, bueno, no muchos, pero se diferencian en cuanto al el origen de la culpa y qué es lo que nosotros decidimos hacer con la culpa. Y es un problemón que nos persigue por el resto de la vida, porque fíjate que yo he conocido personas que son adultos, por ejemplo, y que cuando empezamos a escarbar, por decirlo así, los orígenes de algún problema, de algún tipo de trauma o como se llame, empezamos a encontrar que los sentimientos de culpabilidad empezaron realmente muy temprano en su vida. En cambio, la persona responsable admite los errores, trata de responder por ello, elimina los sentimientos de culpa y entonces por eso puede remediar la situación o solucionar la situación, porque no se queda con los sentimientos de culpa. Entender esto nos lleva a ver con mucha claridad entonces cómo son los sentimientos de culpa, cómo los experimentamos y qué podemos hacer responsablemente para eliminar esa creencia de que nosotros somos los culpables. Y cuando realmente podemos eliminar esa creencia, que sí se puede, lo hemos visto, entonces podemos sentirnos como que sí, ok, ya no voy a sufrir por esto, ya no voy a sentir aquello, me dijeron que yo soy culpable, pero yo elimino cualquier sentimiento en donde tenga yo que pagar por lo que, claro, por lo que somos responsables de haber hecho. Y entonces la culpabilidad podemos entenderla como algo general que se define o que te define como persona, y la responsabilidad como algo particular que hace que tú seas una persona cuya autoestima, que por cierto también la autorresponsabilidad viene siendo uno de los pilares de la autoestima de Nathaniel Branden, cuando decía, ok, los sentimientos de valía personal nos hacen ser responsables. Y no dice, los sentimientos de valía personal nos hacen sentir culpables, no. O sea, la culpabilidad es otro tipo de rollo, por decirlo así, perdona la palabra, pero la responsabilidad se basa en hechos concretos. O sea, tú adquieres una responsabilidad porque tienes un trabajo, porque tienes un compromiso con tu familia, con los tuyos, con tus empleados, tus compañeros, tus hijos, tus amigos. Y entonces de esta manera la culpabilidad es inamovible, es inmodificable, porque aparentemente no tiene posibilidad de cambio. O sea, te quiero decir con esto que la inmensa mayoría de la gente que se siente culpable siente también, cree también que no lo puede cambiar. Es más, mucha gente no se da cuenta
que son sus sentimientos de culpa los que los mueven, y entonces cuando tenemos esa sensación de que, uy, pobrecito yo, y me siento culpable por esto y esto otro, aquello que pasó, y entonces la responsabilidad, la conciencia de que tenemos sentimientos de culpa, puede en un momento dado facilitar la acción. Entonces, podríamos decir en términos muy concretos que mientras que la culpa es negativa, la responsabilidad nos es útil. Vamos a ver cuáles son los tipos de culpabilidad, de sentimientos de culpa que existen y cómo los podemos identificar, ¿no? Porque de repente uno, como me ha tocado ver personas y platicar con personas que no saben que eso es lo que les hace sentir culpables. Es interesante. Bien, vamos a ver entonces, no tenemos todavía ningún comentario, vamos empezando. Bueno, pues es miércoles, está tempranito, bueno, relativamente. Así es que me tomo la libertad de ir rápidamente a una pausa. Yo soy Gilberto Marín, queridos amigos, estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que en el aspecto positivo, porque también lo tiene, la culpa es una emoción, ya lo hemos dicho, que nos impulsa a actuar y a intentar resolver algo o a resolverlo, dependiendo de la estrategia que sigamos, dependiendo de la técnica que abordemos y dependiendo también, ¿sabes? Esto es muy importante, de la asesoría que tengamos, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre es muy bueno buscar ayuda, acudir a la terapia, sobre todo cuando uno siente, cree, tiene planteado que no va a poder solo o sola resolver el problema. Ahora, si bien existen diferentes clases de culpa, como ya lo hemos mencionado, la más dolorosa que dicen los expertos, lo dice, déjame ver, la psicóloga Valeria Sabater del sitio lamentesmaravillosa.com, nos dice que la más dolorosa de las culpas es la que proyectan los demás en ti. O sea, cuando te señalan que eres culpable, que no es lo mismo, como ya lo vimos, que te responsabilicen de ciertas cosas, porque pues unos dicen eres el culpable, eres el responsable, pues no es lo mismo, pero muchas veces a través de las falsas narrativas, de la calumnia, de señalar o inventarnos cosas que nos hacen sentir culpables, que son de alguna manera para hacernos daño o para controlarnos o para dominarnos, y eso pues ya va tomando otro cariz, o sea, otra forma, otra faceta, ¿no? Entonces, la culpabilidad es esa emoción que, por cierto, fue evolucionando en el ser humano con el tiempo, por supuesto, junto a la autoconciencia social. Freud, los expertos en este tipo de cosas, Carl Jung, los padres de la psicología moderna, la psicología positiva, como por ejemplo algunos expertos que nos señalan que después de todo
Eh, la culpa es una emoción, es un sentimiento que se puede, si no cambiar, se puede vencer, se puede transformar en un sentimiento de responsabilidad para poder eh, enfrentar las situaciones que a veces evitamos porque nos sentimos culpables y a veces sin saberlo. Ahora, la culpa es ese piquetito, ese pinchazo interno, dicen los expertos, que nos alerta cuando no actuamos según nuestros valores. Y esto es lo más difícil porque si pudiéramos enumerar todas las cosas que provocan que la gente se sienta culpable, bueno, pues en primer lugar, romper sus propias normas, violar sus propios valores éticos, morales, sociales, de todo tipo. Y entonces cuando uno se porta mal, dependiendo de la educación que hayamos tenido, pues evidentemente nos vamos a llegar a sentir culpables. Y es también ese resorte que nos permite de alguna manera analizar nuestra conducta para saber cómo afectan nuestros actos a los demás y corregir, y ahí es donde entra la responsabilidad, porque por un lado, si yo admito que esto que hice me hace sentir culpable, ¿cómo puedo transformar mis sentimientos de culpa en algo que me responsabilice para poder cambiarlo? Y es muy interesante saber que existen diferentes tipos de culpa identificados por la psicología, por la ciencia moderna, y que algunos de estos actúan de manera disfuncional, que nos vuelven realmente personas incapaces de enfrentar ciertas situaciones. Entonces, esto lo vemos con mucha frecuencia en quienes han sufrido algún trauma, alguna pérdida, porque también hemos considerado en en este resumen las personas que se sienten culpables de que alguien haya fallecido o de que alguien se haya ido, cuando en realidad no es del todo correcto verlo desde ese ángulo. Por ejemplo, mira, existe lo que los expertos conocen como culpa funcional. ¿Qué es esto? La culpa, déjame decirlo de esa manera, a veces actúa como un indefinible peso en el estómago, o como un malestar estomacal, o un malestar físico en lo general, porque no solamente el sentimiento de culpa te afecta en el área del plexo solar, sino a veces en otras áreas. Es más, como señalan en The Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, que se trata de una experiencia más física, muy física y muy visceral también. O sea, los sentimientos de culpa como que los interiorizamos y también los exteriorizamos, porque no es casualidad que esta emoción lo que quiere de nosotros es que actuemos, qué es lo que vamos a hacer con nuestra culpa, y entonces emitimos alguna conducta de reparación, lo cual nos hace actuar desde la perspectiva de la responsabilidad. De hecho, agrega la doctora Sabater que la culpabilidad cumple con un papel funcional y adaptativo trascendente, pues el cerebro busca que cuidemos de la convivencia social. Somos personas que a lo largo del tiempo nos hemos entrenado, nos han entrenado o nos han educado de la manera en que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, lo cual es cierto y lo cual es muy válido, pero las personas de repente se vuelven demasiado responsables de sus actos. Otras personas ni siquiera tienen la más mínima idea de lo que es la responsabilidad, no sienten empatía, no sienten culpa, no sienten remordimiento por lo que han hecho, hasta que llega el momento de hacerlo, porque, ¿sabes? De la culpa no se escapa ni Dios Padre, decía mi papá, ¿no? Pero fíjate cómo cuando se vive de manera equilibrada,
cuando se tienen valores y límites que respetar porque nos los hemos impuesto o hemos aprendido a imponérnoslos. La culpa nos permite aprender de nuestros errores para poder facilitar cambios que promueven la cohesión social a través de la empatía. Entonces, la culpa se vuelve funcional, que quiere decir que nos está haciendo cambiar, que nos está haciendo movernos hacia la responsabilidad, y eso es bueno porque hay, como vamos a ver más adelante, hay culpa que no provoca ese cambio, entonces se le llama culpa funcional porque nos mueve al cambio. Bien, pues dicho lo anterior, ¿qué es esto? No tenemos oyentes, no tenemos comentarios. Bueno, pues eso es un buen pretexto para cerrar el changarro e irme a dormir porque no dormí muy bien. No, no es cierto. Vamos a ir a una pausa, queridos amigos, y regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que un poquito agregando a la culpa funcional, de repente no entendemos, creo que sería una forma de definir que no entendemos o no podamos entender que cuando nosotros nos sentimos responsables de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y de lo que hemos provocado en los demás o en lo demás, entonces quiere decir que hemos reflexionado con respecto a nuestros valores. Cuando reaccionamos con culpa, y la culpa es algo mucho más profundo, mucho más dañino que la responsabilidad, porque entonces nos hace sentir como que víctimas de las circunstancias, víctimas de nosotros mismos, y es muy complicado salir del sentimiento de culpa porque entonces si no lo convertimos en una culpa funcional, o sea, que nos dé la idea de adaptarnos, comprender qué es lo que hemos hecho y eliminar los sentimientos de culpa para hacernos responsables de cómo hemos reaccionado a lo que hemos hecho. Ahora, viene, por ejemplo, la culpa neurótica o desadaptativa, así se llama. Y entonces, alguna vez, tal vez hemos sentido culpa o tanta culpa por algo que nos ha causado un gran problema, nos paraliza de alguna forma y evita que nosotros seamos funcionales en este aspecto. Entonces, en ocasiones, la culpa neurótica o desadaptativa puede estar reforzada por un neuroticismo, se le llama así, que nos sentimos responsables de situaciones que en realidad no nos competen. O sea, neuroticismo hay que entenderlo como lo que afecta a nuestros nervios, a nuestra neurona, a nuestra manera de pensar, a nuestros aspectos cognitivos. Y entonces nos hacemos responsables de cosas que no nos competen, que no son realmente nuestra culpa, ni siquiera nuestra responsabilidad. Son esos aspectos, esa culpa relacionada con la baja autoestima, con el perfeccionismo, con el extremo pensar que debemos hacer las cosas bien, la ansiedad, el temor, a veces hasta el estrés,
que muchas veces nos hace preocuparnos demasiado por las cosas, y en ese caso se le llama culpa neurótica o desadaptativa. ¿Por qué? Porque nos mueve nuestra baja autoestima posiblemente a un sitio, a un lugar en donde ya permitimos que la culpa y lo que eso implique, pues nos va a afectar no sé cuánto tiempo, pero vamos a pensar que toda la vida, porque hay cosas que no pueden cambiar. Entonces hay que tener en cuenta que la culpabilidad puede arrastrarnos por terrenos depresivos, por terrenos un poco neuróticos, ¿no? En donde tenemos delirios de persecución debido a creencias irracionales de que lo que hemos hecho está muy mal. Me viene a la mente un episodio medio extraño que pues a lo mejor lo grabé en mi mente de la manera en que yo pude explicarlo para la edad que tenía entonces. Resulta que yo era pequeño, iba en mi bicicleta por la calle allá en el pueblo donde yo crecí, y entonces de repente algo pasó con la bicicleta, me detuve, me bajé, y cuando volteé hacia el suelo vi que estaba un billete de 100 pesos. Te estoy diciendo que cuando yo me encontré un billete de 100 pesos, en aquel entonces eran como 100,000 pesos de ahora, ¿no? Bueno, no tanto, pero es muchísimo dinero. Y entonces lo levanto, busco si hay alguien cerca, no había nadie. Yo empecé a sentir una enorme culpa de traer tantísimo dinero. Entonces, pues, no sé cómo le hice para cambiarlo. Y empecé con mis hermanos, toma, te doy tu domingo. Y se extrañaban porque ¿cómo que me vas a dar mi domingo? Y así yo no podía tener el dinero, me sentía culpable de tenerlo porque me lo había encontrado tirado. ¿Y quién me iba a creer que me lo había encontrado tirado en el suelo? Bueno, pues por fin hablé con mi padre y comprendió el asunto. El caso es que me quitaron el dinero, ¿no? Porque se notaba que no estaba diciendo la verdad, según ellos. Y entonces yo creo que cuando sentimos este tipo de culpa neurótica, desadaptativa, yo no soy así, no puedo resistir tener todo ese dinero, como la gente que se gana la lotería o se gana algún premio, empieza a repartirlo entre toda su familia, toma, te presto, te doy, te regalo, te compro. Fíjate cómo reaccionan. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona, a cualquier persona, oye, ¿qué harías si te ganas la lotería? Ay, lo primero es comprarle una casa a mi mamá, a mi papá. O sea, ok, muy bien, eso sería muy padre. Pero fíjate que como un top of mind, o sea, lo primero que estaba en su mente es: yo no sé qué voy a hacer con tanto dinero, entonces voy a empezar a gastarlo en los demás en lugar de gastarlo en mí. ¿Qué refleja eso? Ok, te sientes culpable de tener dinero. Pero si en tus sueños guajiros tú sueñas con tener mucho dinero, ganarte la lotería, y que puedas decir y resumir: yo merezco la abundancia para hacer uso correcto de mi recurso. Entonces, creo que de alguna manera, antes de empezar a acusarnos de cometer hechos de lo más sancionables o reprobables o posiblemente torcidos, que no nos planteamos bien lo que estamos haciendo, pues es muy bueno, dice la doctora Sabater, someter nuestras ideas a la prueba de la realidad. ¿Qué es esto? O sea, puede ayudar preguntarnos algo así como: ¿esto que pienso es verdad? ¿Esto que creo es útil para mí? Claro, en aquel entonces yo era muy pequeño como para poder razonar de esta manera, pero ahora pude haber no sé, preguntarle a una persona de confianza. Esa persona de confianza era mi papá,
pero pues él decidió, dame el dinero, yo te lo guardo. Yo no sé qué hizo con él, jamás lo volví a ver, y cuando yo le pedía un abono o que me diera un paguito o una parte del dinero, él me decía que no tenía. Bueno, fíjate que muchas veces nos sentimos culpables por muchas cosas. He conocido gente que se siente culpable por no cumplir con sus estudios, por no terminar su carrera, o por no estudiar lo que sus papás querían que estudiara, aunque saben que la decisión de uno como persona, aunque sabemos que es una decisión correcta, no hay día en que no nos sintamos realmente culpables o cierto remordimiento porque no hicimos lo que los demás querían que hiciéramos. Eso es una culpa que se llama neurótica o desadaptativa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, es justo el momento en que vamos a una pausa y luego regresamos con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Luego viene la otra culpa o el otro tipo de culpa según los expertos que se llama la culpa del superviviente. Suena raro, ¿no? Pero hay una categorización de las emociones en el área de las ciencias psicológicas que nos permiten tener una definición, porque lo vamos así como depurando, vamos haciendo un análisis segmentado de por qué se llaman así las cosas y qué es lo que produce, cuáles son los efectos y sobre todo cómo nos afecta a nosotros como personas. La culpa del superviviente, que así se llama, surge cuando una persona supera una situación adversa mientras otros no lo hacen. Tal vez el ejemplo más claro, más común, es cuando en una familia, ante la pérdida de un ser querido, unos pueden superar rápidamente los sentimientos de culpa, los sentimientos de duelo, mientras que otros se tardan mucho o no lo logran hacer. La sensación de injusticia, la sensación de que pudimos haber hecho algo para evitar ese acontecimiento penoso, el autorreproche, el culparnos por lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Todos esos sentimientos son muy devastadores porque, ¿sabes? Me ha tocado ver personas que sienten la culpa de una manera tan profunda y tan castigadora, por decirlo así, que no pueden ver. Es más, te puedo decir, si me permites, que algunas personas no escuchan, literalmente no escuchan lo que está uno diciendo para que pueda empezar a ir hacia el camino de la solución. No, o sea, se niegan a escuchar, se niegan a aceptar, se niegan a comprender que esto es un evento que tuvo lugar y que, aunque no suene muy consolador, pero es un evento que tuvo que haber tenido lugar. O sea, así suceden las cosas. La gente no se nos muere,
la gente muere. Y si no somos capaces de superar esa situación, porque hemos decidido, porque es una decisión, sentirnos culpables por ese evento, porque pudimos haber hecho algo, etcétera, etcétera. Entonces, sentirse culpable por eso y no poderlo superar y los demás sí, despierta el impulso de emitir conductas de compensación y reparación. Por eso es tan importante, por ejemplo, en la tecnología subliminal existe un tema que se llama libre de sentimientos de culpa o sentimientos de culpabilidad, que es el nombre correcto. Entonces, cuando uno escucha este audio, con el tiempo razonablemente efectivo, pues entonces uno empieza a percibir, que esto es lo que primero sucede, a percibir un cambio en la manera en que vemos las cosas. O sea, puede ser, si te lo puedo explicar lo más objetivamente posible, puede ser que ese sentimiento que hemos adoptado como propio de decir, no, que pude haber hecho algo, debí haber estado allí, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije el otro? Empieza uno a sentirse culpable muy tremendamente por esos sentimientos y esas creencias. Entonces, con este audio de sentimientos de culpa, se va transformando la forma en que percibimos esa idea. O sea, ya no es tan abrumador pensar que ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y no porque se nos olvide o porque nos hayamos hecho muy fríos y muy indiferentes, no. Simplemente porque gracias a la tecnología subliminal en todos los temas, lo primero que sucede es que tomamos distancia de las emociones que nos están afectando porque las estamos viendo posiblemente, sin exagerar, las estamos viendo de una manera muy tremendista, en donde precisamente por esa idea de verlo todo muy tremendo, muy dramático, nos daña. Y cuando empezamos a, por decirlo así, bajarle un poquito y ya no lo vemos tan tremendo, pues entonces ya nos empieza a dañar menos y es cuando empezamos a adoptar conductas de compensación. Por ejemplo, ok, ante este sentimiento que me daña, voy a pensar este otro sentimiento que no me daña tanto. Ante lo inevitable de la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o de alguna otra pérdida, ante lo inevitable, bueno, pues entonces voy a hacer actos de reparación, se le llama, porque cuando no podemos hacerlo, entonces el dolor es mucho más intenso, es mucho más agudo, es más duradero. Las personas que de alguna manera se les llama que tienen la culpa del superviviente. O sea, esto quiere decir que una persona, en este caso puede ser que seas tú, supera una situación adversa mientras otros no lo hacen. ¿Por qué unos sí y otros no? Vamos a centrarnos en los que sí pueden. Los que sí pueden superar la culpa son personas que de alguna manera se plantean las cosas más bien con la objetividad suficiente como para que pueda ir trascendiendo, pueda ir superando, pueda ir reparando lo que piensa, porque no es correcto lo que piensa. Por ejemplo, imagínate una familia, que me tocó un caso así, un poquito penoso si tú quieres, pero pues es importante mencionarlo. Una familia que un día se van de día de campo, toman la carretera y lamentablemente pues se les viene un camión encima y chulum. Y 3 de los 5 que iban en el carro murieron y los otros 2 no. De esos 2, uno sentía una enorme culpa
¿por qué ellos tuvieron que morir y no yo? Ese sentimiento de culpa es muy profundo, muy dañino, y que si lo vemos desde una manera muy objetiva, no tiene razón de ser, porque un terrible accidente ante lo inevitable, o sea, los que perdieron la vida no es por cuestiones del destino, ni porque uno va a decidir quién muere o no, simplemente son situaciones que suceden. Entonces, como no tenemos el control de lo que sucede, no tenemos ni siquiera el control de lo que va a suceder, entonces puede ser que nuestra mente se atormente uno con pensamientos de que no hice nada para salvarlo, no merezco estar vivo, yo debí haber muerto en ese accidente, o sea, terrible, ¿no? Entonces, yo creo que cuando sentimos la culpa del superviviente es porque uno ha adoptado una actitud. No estoy así como que muy seguro de poderle explicar ampliamente, pero toma uno la actitud de que yo debía haber muerto y no tú, yo debía haber pagado el pato y no tú, y entonces esa es la culpa del superviviente porque yo no sé cómo estoy vivo. Qué cosas, ¿no? Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridos amigos, que, bueno, pues como todos los lunes, miércoles y viernes, recuerda que puedes acompañarnos en esta emisión en vivo de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Tal vez la ausencia de nuestros oyentes del sur de la República o de Sonora o de Arizona nos perdieron por el cambio de hora, pero bueno, pues es la misma hora que en Sonora, la misma hora que en Arizona, la misma hora que en California, que en Nevada, Oregon, etcétera, pero estamos a una hora de diferencia del centro de la República, la Ciudad de México y todos los estados donde hay un uso horario distinto, así que por favor reencuéntrenos, escuchen la versión grabada si fuera posible para que hagan sus ajustes en sus propios relojes y no nos perdamos el programa en vivo. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo voy rápidamente a una pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Por el otro lado, queridos amigos, dentro de la definición que los expertos hacen de los diferentes tipos de culpa, porque, sabes, como te hemos dicho, pues no todas las culpas son iguales, ¿no? De alguna manera cada quien, no solamente por el sentimiento de culpa de cada quien, sino que tienen, por supuesto, diferentes perspectivas, como por ejemplo la culpa anticipatoria. O sea, nos anticipamos a eventos que todavía no tienen lugar y que empezamos luego a sentir como que no, pues yo no voy a poder, no, pues yo no puedo, porque entre los tipos de culpa que identifica la psicología, el sentimiento de culpa anticipatoria se da cuando una persona se siente mal, a veces muy mal, ante la posibilidad de tomar una decisión que podría afectar a otros. Yo creo que un caso muy común es aquel jefe que una vez me consultó, bueno, muchos jefes, pero este jefe que particularmente se sentía muy mal porque
por instrucciones de la máxima autoridad de la empresa, pues él tenía que despedir a varias personas dentro de su equipo de trabajo como jefe del departamento de recursos humanos. Y realmente se sentía muy culpable. Y otra persona que se anticipaba a la culpa porque en la empresa donde él trabaja le anunciaron que iba a tener un ascenso porque iban a despedir a otra persona. Y entonces, mucho antes de que sucediera esto, este hombre ya se sentía muy culpable diciendo cosas, no así exactamente, pero te lo voy a plantear, que decía: me siento muy culpable de que fulano pierda su trabajo para que yo me quede con su trabajo. O sea, nada que ver contigo, pues nada que ver con uno, simplemente la empresa lo decidió así, dio de baja a una persona, lo recorta, lo despide, como se llame, y en su lugar pues entras tú, porque tú eres la persona capacitada para ocupar el puesto. Y entonces vienen los sentimientos de culpa de este hombre que dice: híjole, me siento muy mal, pobre, perdió su chamba, lo quitaron para ponerme a mí, y esto y el otro, como que el típico no me lo merezco, porque entonces, aunque parezca algo enrevesado, o sea, podría ser al revés, se sentiría muy alegre, muy contento, muy feliz de poder llegar por fin a ese puesto que había anhelado, por cierto, y que me decía: pues sí, yo siempre quise trabajar en ese nivel, en ese puesto, pero no así. Ok, y yo le decía: ¿cómo? ¿Cómo te hubiera gustado, pequeño, que hubieras alcanzado ese puesto? No hay una forma, simplemente lo deseamos, y como decía Paulo Coelho, el universo conspira para que logremos nuestro objetivo independientemente de cómo. No podemos decir cómo queremos que las cosas se hagan o cómo suceden. Simplemente nos concentramos en lo que deseamos. El doctor Joe Dispenza habla de ponernos en contacto con el campo cuántico, en donde existen todas las posibilidades de lo que nosotros deseamos. Y entonces, ¿qué deseo? Pues deseo esto, lo deseo así, me imagino, me visualizo logrando esto, disfrutando de aquello. Ahora, ¿cómo lo logre? Creo que no es cuestión de nosotros. Entonces, el hecho de que este hombre por fin logró ese puesto que tanto había soñado, que él decía: voy a hacer esto, voy a luchar, voy a comprar, voy a prepararme. O sea, él siempre pensando en lo correcto. Y estoy hablando de lo correcto, ¿no? Pero de repente un día le anuncia a la gerencia que va a ocupar tal puesto porque la persona que lo ocupa actualmente pues ya se va. Lo recortaron, lo despidieron, lo liquidaron, whatever. Y entonces no se trata de que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan. Se trata de que lo que obtenemos pues no es una situación que podamos controlar, porque se trata de algo muy frecuente, ¿sabes? Si lo hacemos así en resumen, yo he conocido muchísima gente que disfruta mucho lo que logra, independientemente de cómo lo logre. Yo también, cuando fui jefe en la estación de radio de la UABC, de la universidad, pues yo recuerdo que había ese tipo de cosas, de movimientos. Los movían, los cambiaban, los liquidaban, los corrían, y pues la gente se quedaba con el puesto de la persona que había sido despedida. Y ese sentimiento parecía como que muy común. Yo aprendí a manejarlo porque siempre hay actos que debemos llevar a cabo que de una manera u otra pues pueden hacer daño a terceros. No está en nuestro control evitarlo, y eso sin duda pues angustia a algunas personas que hacen de la culpa algo indebido, déjame decirlo de esta manera, que les afecta por mucho tiempo porque
pues están allí donde querían, pero no así. Bueno, entonces el cerebro, dicen los expertos, siempre imagina qué efectos y consecuencias van a tener nuestras acciones. Si yo acepto ese puesto o esa situación o esa tarea o esa misión o ese encargo porque me llegó y yo no lo pedí así, bueno, pues tengo que decidir si supero mis sentimientos de culpa, me hago responsable de la nueva etapa de mi vida laboral o de mi vida profesional, y entonces, en este caso, dice la doctora Sabater, no es raro que derive en sentimientos de culpa, con lo que te estoy platicando, sentimientos de malestar, tristeza, cuando ciertas resoluciones pueden tener un efecto negativo, según nosotros, en nuestro entorno. Recuerdo que esta persona me decía, pobre, no me imagino cómo le va a hacer. O sea, como diciendo, yo, tu papá, te voy a buscar otro trabajo, te ayudo. Está como las personas que terminan una relación y le dicen a su expareja, cuenta conmigo para lo que necesites. Qué curioso, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces, queridos amigos, vamos a ir en este momento a la última pausa del programa del día de hoy y regreso con muchísimo gusto con más radioterapia directo a la conciencia. Ay, no es así. No era por allí, señor Marín. Ok, pues ahora sí, vamos a una pausa. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, los diferentes sentimientos de culpa son influyentes en muchas de las cosas que nosotros tomamos como reales. O sea, tal vez sea necesario decir que no todo lo que percibimos como real es real. No todo lo que percibimos como malo es malo. No todo lo que nos hace sentir culpables es motivo para sentirnos culpables. Más bien, como te decía al principio del programa, tendríamos que ver cómo diferenciar los sentimientos de culpa de los sentimientos de responsabilidad. Es muy distinto, porque por ejemplo, si entendemos esa diferencia entre ambos términos, pero en la práctica, ¿qué es exactamente lo que significa? Bueno, no todo el tiempo sabemos cómo utilizar la culpa y no todo el tiempo sabemos cómo utilizar la responsabilidad. Me parece que lo más común es que, como no sabemos cómo, debemos aprenderlo, debemos también instruirnos para que si tú, por ejemplo, buscaras en Google o en algún diccionario o en algo que te diga diferencia entre culpa y responsabilidad. Bueno, creo que de alguna forma nos hemos empeñado los humanos, déjame ser un poquito así como filosófico, en juzgar los comportamientos propios y ajenos
porque hacemos eso, un juicio. Y nuestro juicio en ocasiones puede ser muy severo, que nos dañe nuestro propio juicio, porque juzgar un acto supone sentenciarlo, decir quién es culpable, decir quién es responsable, como el caso típico de los jurados, de los jueces. Y si uno es declarado culpable o uno se declara a sí mismo culpable, bueno, pues ya no hay vuelta atrás, como sucede en los juzgados, como sucede en la corte, donde siempre hay un culpable o varios culpables. Y muchas veces decimos, bueno, yo no soy abogado, pero entiendo que las sentencias son irrevocables y que de alguna manera son así y son definitivas, sobre todo las sentencias que tienen que ver con lo legal. Y entonces creo que es muy común que también cuando juzgamos nuestro propio comportamiento, pensamientos o emociones o actos deliberados o no, yo creo que si lo interpretamos como algo negativo, que puede ser que no lo sea del todo, fíjate bien lo que te estoy diciendo, tenemos la impresión, hacemos un juicio muy severo a veces de que lo que hicimos está mal y nos olvidamos del contexto en el cual estamos diciendo que eso que hicimos está mal. Y entonces, cuando no nos podemos despegar de eso que sentimos que está mal, estamos hablando de sentimientos de culpa, nada más. Y entonces, el sentimiento de culpa se refiere a la sensación interna y permanente, a veces definitivamente permanente, de haber actuado mal. Nos hacemos a la idea de que lo que hicimos está mal. Y eso conlleva que si yo digo que lo que hice está mal, entonces intrínsecamente estoy considerando que soy una mala persona, que he hecho daño a alguien, a terceros, y que de alguna manera, tanto en situaciones reales como imaginarias, que son la mayoría, no subestimo ni sobreestimo los juicios que hacemos de repente cuando una persona se dice por tiempo indefinido, a veces para siempre, de que es culpable, que no admite la posibilidad de que siendo responsable, bueno, la responsabilidad por fortuna se puede cambiar, se puede variar, porque mientras la culpa nos produce un constante malestar permanente, a veces indescriptible, por el otro lado, si convertimos la culpa en un sentimiento de responsabilidad, de decir, ok, yo me hago responsable por mis emociones. Si yo me siento culpable, entonces me hago responsable para eliminar esos sentimientos de culpa y convertirlos en algo que voy a poder cambiar. No todo el tiempo nos planteamos eso de que ¿qué puedo hacer para que me perdones? Pues no. Dependiendo de a quién le preguntes, pero te puedo decir que no puedes hacer nada. Te puedo decir que ya nunca en la vida te va a perdonar. Pero si tú asumes responsablemente que independientemente de que los demás te perdonen o no, asumes íntimamente, con toda responsabilidad, que eres tú quien se perdona y que vas a eliminar cualquier sentimiento de culpa porque no fue tu responsabilidad. Si lo que ha sucedido está dentro de tus responsabilidades y no lo hiciste por omisión o lo hiciste de una manera deliberada para dañar a la otra persona, entonces te tienes que ser responsable de ello. No declararte culpable porque es un sentimiento distinto. Entonces, una vez que nosotros indagamos en los sentimientos de culpa, es muy probable que nos encontremos con una infancia marcada por una educación muy rígida,
por que te decían tus adultos que estaba mal lo que estabas haciendo, como recordé el caso de cuando yo me encontré 100 pesos tirados en el piso, en el suelo, en la banqueta, y cómo explicarlo de dónde lo saqué. Pues yo era un niño, y entonces se debía a que pues me iban a regañar, me iban a castigar porque yo me había encontrado un dinero. O sea, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de culpa eso? Pues no tiene nada, simplemente lo malo, dentro de lo bueno, es que me encontré un asesor muy injusto que me dijo, dame el dinero, yo te lo cuido. Bueno, señoras y señores, hay que transformar la culpabilidad en responsabilidad de una manera segura, de una manera eficiente y de una manera con sentimientos de buena y saludable autoestima. Ojalá que así sea. Bien, pues dicho lo anterior, nos dice Edsa Sánchez, saludos doctor, me da gusto verlo. Muy bien, Edsa, pues entonces, pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a ver aquí el próximo viernes con un nuevo tema que yo espero que sea de su interés, de su agrado y que pues de alguna manera nos podamos conectar. Ya sabes que este programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, en su emisión en vivo. Y ya queda aquí en nuestro archivo, aquí en Facebook, puedes reproducir el programa a la hora que tú puedas, que tú quieras, que tú necesites. Y también, en un momentito más, estará disponible en YouTube, en nuestro canal Gilberto Marín, para que puedas reproducirlo, compartirlo, darnos tu like y también suscribirte al canal. Estaba pensando en otra cosa. Suscribirte al canal, que es realmente muy importante para nosotros, y así crecer en esta comunidad de radioterapia directo a la conciencia. Yo soy Gilberto Marín, hasta el viernes, y mientras tanto, amigos, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Cuando ya no te sientas ni abajo ni arriba de nadie, cuando te sepas suficientemente bueno, te entregues al momento y elijas perdonar, te volverás libertad. Cuando renuncias a seguir impulsos de enojo y de miedo, sueltes el control y no busques aprobación, decidas expresar